La pobre joven dejó que un hombre extraño y su hijo se quedaran una noche, sin imaginar que él era un millonario. «Aléjate de la puerta», gritó Laia, la voz cargada de miedo mientras sostenía con ambas manos el atizador de la chimenea. «Por favor», respondió una voz masculina desde afuera, amortiguada por el viento y la nieve. «No quiero hacer daño a nadie. Solo necesito refugio para mi hijo. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras historias». El corazón de Laia latía con fuerza. A través del vidrio helado, distinguió la silueta de un hombre, de hombros anchos, encorvado sobre algo pequeño. Un niño. La nieve arremolinaba alrededor en gruesas ráfagas, y ella apretó con más fuerza el picaporte. «No dejo entrar a extraños en mi casa», respondió con brusquedad. «Y menos hombres». Hubo una pausa. Luego la voz volvió, más baja esta vez, cargada de desesperación. «Lo entiendo. No pediría esto si tuviera otra opción. Está enfermo. Está helado. Solo necesitamos una noche fuera de la tormenta». Laia dudó. El frío ya se colaba entre los viejos tablones de madera de la cabaña. La electricidad se había ido hacía una hora. La chimenea era lo único que impedía que la sala se congelara. Miró su celular. Sin señal. Sin a quién llamar. Solo ella y ellos. Volvió a mirar por la mirilla. El hombre se movió un poco, mostrando un niño pequeño acurrucado en sus brazos. El niño tosió con fuerza. Un sonido agudo y doloroso. Eso fue suficiente. Con un quejido de las viejas bisagras, Laia abrió la puerta. La nieve entró de inmediato, helando sus tobillos a través de las medias. El hombre dio un paso adelante, lo justo para que ella pudiera verlo mejor. Estaba empapado de pies a cabeza, el cabello pegado a la frente. El niño escondía el rostro en el abrigo del hombre, temblando. «Entra rápido», murmuró Laia, haciéndose a un lado. «Gracias», dijo él con un leve asentimiento, llevando al niño adentro. Ella cerró y aseguró la puerta. «Siéntense junto al fuego. No toquen nada más». El hombre obedeció con cuidado, acomodando al niño en el viejo sofá y desabrochándose la chaqueta para envolverlo mejor. Laia observaba con cautela, todavía aferrada al atizador. «¿Cómo te llamas?», exigió. «David», respondió él. «Y este es Eli. Tiene 6 años. Tiene tos. Probablemente gripe». «¿Crees?», rió ella con desdén. «Estás caminando con un niño en medio de una tormenta. Eso es irresponsable». David bajó la mirada y apartó el cabello mojado de la frente de Eli. «No teníamos a dónde ir». Ella vaciló, luego se dirigió a la cocina. «Tengo toallas secas y sopa instantánea. Eso es todo». Él asintió, murmurando un gracias cuando ella volvió con las toallas. Las tomó con gratitud y comenzó a secar al niño con la delicadeza silenciosa de un padre. Laia miraba desde el otro lado de la habitación, los brazos cruzados. Detestaba esto. La invasión, los recuerdos. Un año atrás había confiado en alguien que tocó su puerta con ojos amables y perdió casi todo. Ahora ese extraño estaba en su casa. Y aún así, ¿por qué están aquí afuera? No hay nadie a kilómetros. La tormenta ha estado en las noticias por días. David levantó la vista, sus ojos oscuros cargados de cansancio. Intentaba llevar a Eli a casa de su abuela, a 2 pueblos de aquí. Las carreteras se cerraron. Quedamos atrapados. Luego el auto murió. Ella lo estudió a la luz del fuego. Parecía común, no peligroso, pero tampoco del todo honesto. Había algo en su mirada, algo que no decía, pero el niño. Eli tosió débilmente otra vez. Laia exhaló con fuerza y volvió a la cocina. «Sopa de pollo con fideos», entonces, murmuró. Minutos después, regresó con 2 tazas humeantes para el fuego. David agradeció suavemente. Ella le pasó la taza del niño directamente a él, que se sentó al otro lado del cuarto. El silencio que siguió fue pesado, pero no hostil. Solo el crepitar del fuego, el ocasional tintineo de la cuchara contra la cerámica, el viento aullando afuera. Eli se quedó dormido, con la cabeza en el regazo de David. Laia miraba las llamas, obligándose a mantenerse alerta. «No tienes que tener miedo», dijo David en voz baja. «No tengo miedo», respondió ella, aunque su voz temblaba. «Estás dejando entrar a 2 desconocidos en tu casa. Yo diría que eres valiente. O quizás tonta.
Sonrió ella ligeramente. Yo te diría lo mismo. Rió David en voz baja. Por primera vez, la habitación se sintió menos fría. Solo una noche, dijo ella con firmeza. En la mañana la tormenta debería amainar. Después se van. David asintió. Solo una noche. Eso es todo lo que necesitamos. Ella miró el rostro dormido del niño, luego al hombre que lo sostenía con tanta ternura, y por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si abrir la puerta había sido un error o lo primero correcto que había hecho en años. El viento aullaba afuera como un espíritu inquieto, sacudiendo las ventanas de la pequeña cabaña. La electricidad se había ido por completo. El fuego en la chimenea parpadeaba con silenciosa resistencia, proyectando sombras doradas en las paredes. Laia encendió 2 velas viejas que tenía guardadas en un cajón de la cocina, sus llamas temblando al colocarlas en la mesa entre ella y David. La sopa se había enfriado un poco, pero el calor permanecía. Eli solo había tomado unos sorbos antes de volver a dormirse envuelto en abrigos y manta sobre el sofá. Respiraba aún irregularmente, pero más lento y constante. Laia se sentó en el suelo cerca del fuego, las rodillas recogidas, las manos alrededor de una taza de cerámica astillada. David estaba frente a ella, con su propia taza en la mano, su rostro parcialmente iluminado por el fuego. Se veía menos imponente con la luz de las velas. Humano, cansado, pero tranquilo. Le encanta la sopa de pollo con fideos, dijo después de una larga pausa, señalando a su hijo. David sonrió suavemente. Perdón, es un hábito. Su madre murió hace unos años, pero cada vez que preparaba esa sopa para Eli, siempre decía que era porque ella lo habría hecho. Laia miró al niño, suavizando sus rasgos. Es dulce, educado. Intento, dijo David, luego bajó la mirada. Es todo lo que tengo. Había una vulnerabilidad en su voz que hizo que Laia se moviera ligeramente. No estaba acostumbrada a eso. La mayoría de los hombres que había conocido, especialmente los que aparecían en medio de tormentas, escondían secretos tras su encanto. Pero David no intentaba impresionarla. Solo estaba ahí, sincero. Siento lo de su madre, dijo ella. Gracias, respondió él. Se encontraron con la mirada, y por un momento el fuego chisporroteó entre ellos como un puente que se construía lentamente. Laia se levantó. Tengo una manta limpia en la parte trasera. La traeré. Caminó por el pasillo, pasando sobre las crujientes tablas del suelo, hasta su armario de ropa blanca. Se detuvo al tomar la manta más suave, la que su abuela había acolchado hace años. Era blanca con pequeñas flores azules. Rara vez la usaba. La mantenía doblada cuidadosamente en la parte superior de la pila. Suspiró, luego la bajó. Cuando volvió a la sala, se detuvo en la entrada. David estaba sentado en el suelo junto a Eli. El niño estaba medio dormido, gimiendo suavemente. David, sin darse cuenta de su presencia, sumergió un paño en un cuenco de agua y luego lo exprimió con cuidado. Con manos lentas y expertas, presionó el paño frío sobre la frente de Eli, susurrándole algo tan bajo que Laia no pudo entender las palabras. El paño era suyo, una de las últimas toallas blancas limpias que tenía. Las mantenía separadas del resto, guardadas con cuidado. Observó mientras David enjuagaba de nuevo el paño, limpiaba las mejillas de Eli y luego doblaba cuidadosamente la toalla, colocándola junto al cuenco. Después se levantó, fue a la cocina y lavó el paño a fondo antes de devolverlo a su lugar, doblado justo como ella lo había guardado. Nunca se dio cuenta de que ella lo estaba mirando. Laia bajó la mirada hacia la colcha que sostenía en sus brazos, luego dio un paso lento hacia la habitación. Aquí, dijo con suavidad, extendiéndola. David se giró, sorprendido. Es hermosa. Y cálida, respondió ella. Y limpia. Él la tomó, su mano rozando la de ella por un instante. Gracias. Se sentó de nuevo junto al fuego, pero esta vez un poco más cerca. Por primera vez en mucho tiempo, la habitación no estaba vacía. No solo había gente, sino algo más, presencia, paz. Mientras David se acomodaba junto a su hijo, ajustando la manta sobre el pequeño cuerpo, miró a Laia. No tenías por qué dejarnos entrar, dijo en voz baja. Lo sé. No tenías por qué darnos de comer, ni ofrecer tu mejor manta, ni fingir que no tenías miedo. Ella lo miró,
la voz apenas un susurro. No estoy fingiendo. Él sonrió, leve pero sincero. Gracias por todo. No olvidaré esta noche. No dijeron nada más después de eso. El fuego chisporroteaba, el viento aullaba, pero en el corazón de la tormenta, la pequeña cabaña brillaba con calidez. La nieve no cesaba. Para la mañana, el mundo afuera estaba cubierto por un silencio blanco y espeso. Las carreteras desaparecían bajo la tormenta. Los árboles gemían bajo el peso de la nieve, y hasta las huellas de la noche anterior se habían borrado. Laia salió al porche, envuelta en un abrigo grueso, y miró al cielo. Solo blanco. Dicen que el condado podría no limpiar las carreteras hasta mañana, comentó al volver a entrar. David levantó la vista desde donde alimentaba a Ellie con cucharadas de sopa caliente. Entonces estamos atrapados. Ella asintió. Otra noche, por lo menos. Él la miró a los ojos. Lo siento. No es tu culpa, dijo, aunque su voz sonaba cansada. Hagamos lo mejor posible. Ese día, se acomodaron en una rutina inesperada. David se ofreció para cortar leña, blandiendo el hacha con fuerza precisa detrás de la cabaña. Laia, sorprendida por su destreza y potencia, observó desde la ventana antes de regresar a la cocina. Preparó masa fresca para galletas y puso a cocinar una olla de sopa casera con tomillo y ajo, llenando el aire con su aroma. Cuando apareció una filtración cerca de la puerta trasera, David la reparó con herramientas prestadas del viejo cobertizo, subiendo a una silla tambaleante con manos cuidadosas. Arregló la bisagra de la puerta del dormitorio sin que se lo pidieran y reforzó el gancho para abrigos en la entrada, sonriendo cuando Laia alzó una ceja. «Eres muy hábil», comentó ella. «Años arreglando lo que no podía reemplazar», respondió él. La tos de Ellie persistía durante la mañana. Su frente volvía a estar caliente. Laia no dudó. Preparó té de jengibre con miel, lo dejó enfriar a temperatura segura y sostuvo la taza para que él bebiera. Humedeció un paño con agua tibia, midiendo su temperatura con dedos gentiles. Cuando Ellie se inquietó, sacó un oso de peluche viejo y desgastado de una caja en su habitación. Se sentó junto a él en el sofá, susurrándole historias mientras le secaba el sudor. «Está bien, cariño», murmuró, acariciando su cabello. «Vamos a ayudarte a mejorar». David, observando en silencio desde la cocina, no dijo nada, pero apretó la mandíbula. Estaba acostumbrado a hacerlo todo solo, madre y padre, protector y proveedor. Ver a Laia cuidar de Ellie con tanta ternura despertó algo profundo en él. Ella no tenía ninguna obligación, ninguna razón, pero ahí estaba, arrodillada en el suelo de madera junto a un niño que no era suyo, cantando suavemente para él mientras le limpiaba la frente. Más tarde esa tarde, mientras Laia fue a buscar más mantas, David se quedó de pie en la puerta del dormitorio, mirando. Ella estaba sentada en el suelo, junto a la cama de Ellie, sosteniendo su pequeña mano entre las suyas. Tarareaba una nana, quizá una de su infancia. El oso de peluche estaba a su lado. Su cabello dorado caía hacia adelante mientras se inclinaba para presionar su mano en la frente de Ellie otra vez. Cada gesto rebosaba cuidado y atención. La garganta de David se apretó. Se dio la vuelta antes de que ella viera que sus ojos estaban húmedos. Aquella noche, mientras el viento aullaba afuera y la cabaña brillaba con la luz del fuego, los tres se reunieron en la sala. Laia contó un cuento de hadas, sobre una valiente niña que domó una tormenta de nieve con nada más que bondad. Su voz danzó por la habitación, y Ellie aplaudió cuando terminó. David hizo figuras de animales con trozos de papel doblado, torpes pero encantadoras. Ellie se rió cuando un alce de papel con astas chuecas se cayó. Luego sacó un pequeño cuaderno y lápices de colores que Laia le había dado. Dibujó con fervor, con la lengua fuera, concentrado. Cuando terminó, arrancó la hoja y la sostuvo con orgullo. «Este eres tú», dijo, señalando una figura dorada y difusa. Abriendo la puerta, el dibujo mostraba una cabaña cubierta de nieve. Un hombre alto y un niño pequeño estaban afuera. Una mujer, Laia, abría la puerta, dejando salir una luz dorada. Lo pegó en la pared con un pedazo de cinta adhesiva sobrante. «Este es mi segundo hogar», declaró. Laia miró el dibujo, sin palabras. David la miró, no con gratitud esta vez, sino con algo más profundo. La forma en que sus dedos rozaban el cabello de Ellie,
la calidez que entregaba a todo lo que hacía, su fortaleza silenciosa. Sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió el frágil y aterrador comienzo de algo que no se había permitido sentir en años: esperanza. La tormenta había pasado. El sol salió débil tras las nubes, bañando con una luz plateada los árboles cubiertos de nieve. Laia estaba en la puerta de la cabaña, ya vestida con su abrigo grueso, bufanda y botas de trabajo, el crujir de la nieve bajo sus pies. El aire seguía frío, pero lo suficientemente manejable como para que quizá despejaran las carreteras. Adentro, David y Ellie seguían dormidos, acurrucados en el sofá, respirando suave bajo la luz tenue de la mañana. Laia dudó en la puerta. Quiso decir algo, cualquier cosa. Preguntar si aún estarían cuando regresara. Ofrecerles otra noche. Pero las palabras le pesaban en la garganta. Era su primer turno en días. No podía darse el lujo de faltar. Así que dejó el fuego avivado, más leña junto a la chimenea, y una nota pequeña sobre la encimera de la cocina. Vuelvo a las 4. Siéntanse como en casa. Cuando llegó al comedor del pueblo, donde trabajaba a medio tiempo, su mente no dejaba de pensar en ellos. Cada vez que sonaba la campanilla sobre la puerta, ella levantaba la vista, pero nunca era David, ni Ellie. Y cuando terminó su turno, casi corrió para alcanzar la camioneta que la llevaba de regreso a la montaña. El cielo se tornaba naranja cuando llegó a la cabaña. El porche estaba en silencio, sin huellas en la nieve fresca, sin risas adentro. Su corazón se hundió. Empujó la puerta. El fuego se había consumido casi por completo, pero aún había brasas vivas. Las mantas estaban dobladas cuidadosamente. Los platos en el fregadero lavados y secándose. La habitación limpia, casi intacta. Se habían ido. Un dolor punzante brotó en su pecho. Sobre la mesa del comedor, había un papel doblado, sostenido por algo pequeño y liso. Se acercó con cuidado. El papel era color crema, con líneas tenues. No tenía su nombre, pero sabía que era para ella. Lo desdobló. Gracias por el calor, por la bondad, por recordarme que aún existen personas como tú en este mundo. Nunca lo olvidaré. No había firma, solo una línea al final, escrita en una caligrafía suave, casi vacilante. Ayudaste más de lo que crees. Junto a la nota, descansaba una tarjeta negra. Sin nombre, sin banco, solo un pequeño chip y una banda con números. La tomó, con el corazón acelerado. Pesaba más que una tarjeta común, elegante, misteriosa. Una tarjeta negra, de esas que solo los ultra ricos poseen. Se quedó mirando, atónita. La confusión fue lo primero que la invadió, seguida de la incredulidad y luego de algo que no logró nombrar con exactitud. Depositó la tarjeta con cuidado y se sentó al borde del sofá donde David se había sentado la noche anterior, contándole historias a su hijo. Sus dedos apretaban con fuerza la nota entre las manos. Él se había ido sin despedirse, sin explicar nada, sin que ella pudiera expresar lo que había empezado a crecer en su pecho. No esperaba que doliera tanto. Pensó que sentiría alivio, espacio para respirar, que su casa volvería a ser solo suya. Pero, en cambio, sentía un vacío punzante, como si alguien hubiese abierto una puerta en su corazón y escapado antes de que ella supiera que había entrado. Sus ojos ardían. La cabaña estaba en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, Laia lloró. No por miedo ni dolor, sino por la ausencia de algo que jamás imaginó encontrar, y por la incertidumbre de saber si alguna vez lo volvería a ver. A la mañana siguiente, Laia hacía fila en el único banco del pueblo, con la misteriosa tarjeta negra apretada en el bolsillo de su abrigo. Su aliento empañaba los cristales de la puerta mientras esperaba ser llamada. Durante el trayecto, su mente luchaba una batalla interna. Una parte la instaba a usar la tarjeta, la otra se aferraba a lo único que siempre había protegido, su orgullo. Cuando anunciaron su turno, se acercó al mostrador con pasos vacilantes. «Encontré esto», dijo, dejando la tarjeta sobre el mostrador con delicadeza. «Solo quiero saber a quién pertenece». La empleada la miró con extrañeza. Luego tecleó algunos números. Después de unos segundos, arqueó las cejas levemente. «Es una cuenta privada», explicó con cautela. «Sin nombre público. Nivel alto. No puedo dar detalles, pero quien te la haya dejado debe confiar mucho en ti».
No quiero el dinero, respondió Laya rápidamente. No vine a usarla. Solo necesitaba saber. La mujer asintió despacio y deslizó la tarjeta de regreso hacia ella. Laya salió con más preguntas que respuestas y guardó la tarjeta en un cajón, sin abrirla, sin tocarla. Las semanas pasaron. La nieve comenzó a derretirse. El viento se calmó y las noches se hicieron más silenciosas. Laya retomó su rutina: arreglar la cabaña, trabajar 2 días a la semana en la biblioteca, tomar turnos extras en el comedor cuando podía. Pero todo parecía menos brillante. El eco de las risas de aquella noche tormentosa seguía en su mente. También la imagen de aquel hombre de cabello oscuro sentado junto al fuego, haciendo animales de papel para su hijo. Se encontraba despertando a mitad de la noche, mirando hacia la puerta, esperando un golpe que nunca llegaba. Y entonces, una mañana de lunes, todo se desmoronó. Llegó a la pequeña biblioteca del pueblo solo para encontrar un cartel pegado en la puerta, cerrado indefinidamente. Fondos eliminados. Adentro, su supervisora empacaba los últimos libros. Lo siento mucho, Laya, dijo, sin poder mirarla a los ojos. Cortaron el financiamiento para las sucursales rurales. No hay nada que hacer. Volvió a casa con las piernas entumecidas. Cada paso era más pesado que el anterior. 2 trabajos perdidos en menos de 3 meses, sin familia, sin respaldo, y las cuentas acumulándose. Al final de la semana, su pila de leña menguaba. La nevera estaba medio vacía. Sus ahorros, por debajo de $20. Intentó vender manualidades por internet, incluso su vieja máquina de escribir, pero nada funcionaba. El silencio en la cabaña se volvía más denso con cada día que pasaba. Entonces llegó la carta. Fue un miércoles por la tarde, deslizada bajo su puerta en un sobregrueso color crema. Su nombre estaba escrito a mano con trazos elegantes y deliberados. La abrió despacio. Dentro había una carta impresa en papel fino con membrete. Querida señorita Laya Thompson, nos complace invitarla a una entrevista privada para el programa de alcance comunitario recién establecido dentro de R.E. Holdings. Buscamos personas de carácter excepcional, valores firmes y compasión demostrada. Su nombre fue recomendado personalmente. Por favor, preséntese en nuestra oficina del centro a la hora indicada. Se han hecho arreglos de viaje a su nombre. Atentamente, David R., director ejecutivo, R.N. Holdings. Sus manos temblaron. Leyó la carta una y otra vez. David se dejó caer con fuerza en el borde del sofá, el mismo lugar donde él había estado junto a Ellie. Presionó la carta contra su pecho, respirando hondo. Él la recordaba, y la había encontrado. No sabía qué significaba aquella entrevista, ni por qué ahora, ni por qué después de todo este tiempo él había decidido contactarla. Pero algo era seguro. Su historia con David aún no había terminado. He creado un programa, un proyecto de alcance comunitario, educación, ayuda rural, todo inspirado en aquella noche, dijo David, levantándose para caminar hacia su escritorio y sacar otra carpeta. Y quiero que tú lo lideres. Laya parpadeó, incrédula. Yo. Él asintió. Has vivido eso. Entiendes lo que significa dar sin esperar nada a cambio. Ese es el tipo de liderazgo que quiero. Ella miró la carpeta en su regazo. Luego volvió a alzar la vista. Su voz tembló un poco. Esto no se trata de dinero, ¿verdad? David sonrió, sincero. No, nunca lo fue. Laya lo miró. Aquel hombre que una vez se había sentado junto al fuego, vestido con botas y franela, ahora le ofrecía no solo un empleo, sino un lugar en la historia que aún escribía. Asintió. Lo haré, dijo. No por el título, ni por la oficina, sino porque en sus ojos vi algo que no había visto en mi propio reflejo por mucho tiempo. Propósito. Porque le creo a usted, no solo como CEO, sino como el hombre que una vez susurró gracias en la oscuridad y lo dijo con toda sinceridad. Las semanas siguientes transcurrieron con un ritmo silencioso pero constante, acercándolos día a día. Su nuevo programa dentro de R.E. Holdings, llamado la Iniciativa Puerta Abierta, se centraba en ofrecer refugio a largo plazo, capacitación laboral y cuidado infantil para padres solteros y personas sin hogar. La base era ese principio que Laya había encarnado sin saberlo aquella noche en que abrió la puerta de su cabaña. La bondad incondicional cambia vidas. En cada sala de reuniones,
En cada visita, en cada correo enviado hasta tarde, estaban uno al lado del otro. Discutían con pasión. David, pragmático y orientado a resultados. Laia, empática y feroz protectora de cada voz. A veces chocaban, pero siempre escuchaban y encontraban juntos un camino que abrazara la integridad y el corazón. Laia nunca se había sentido tan vista. Cada mañana, un café esperaba en su escritorio, justo como le gustaba. 2 azúcares, sin crema, canela espolvoreada encima. David nunca decía nada, pero ella notaba cada detalle. Algunas noches trabajaban hasta tarde, revisando propuestas o planificando logística complicada. Otras, él la acompañaba en silencio hasta su auto, sus hombros rozándose con un leve contacto en la oscuridad. Todavía sin palabras para lo que crecía entre ellos, solo miradas que duraban más de lo habitual, gestos que decían más que 1000 discursos. Entonces llegó la gala, un evento importante en el centro insignia de la compañía, un antiguo almacén convertido en centro de vida temporal de última generación. Donantes, prensa, funcionarios y líderes sin fines de lucro llenaban la sala. Laia, con un vestido azul marino sencillo, habló sobre la noche en que todo cambió. Fuego, sopa y un niño con fiebre. No mencionó a David por nombre, pero al bajar del escenario, una reportera la acorraló. Dicen que su rápido ascenso en R se debe a una relación personal con el señor Rivera. Puede confirmar o negar que su cargo se debe a favoritismo. Laia se congeló. El aliento le faltó y las manos le temblaron, pero mantuvo la mirada firme. ¿Me ofrecieron este puesto por? No terminó la frase. David intervino, calmado pero firme, mientras se ponía al lado de ella, colocando una mano sobre su espalda. Si me permiten, dijo, tomando la mano de Laia con delicadeza y volviéndose hacia la audiencia. La mujer que está conmigo cambió el rumbo de mi vida. Cuando no tenía nada, ni poder ni título, ella nos ofreció a mi hijo y a mí un refugio sin pedir nada a cambio. Miró a Laia y una chispa invisible los unió, silenciando incluso a la reportera más escéptica. Ella no veía a un CEO ni a un hombre influyente. Veía a 2 personas en necesidad y una mujer que abrió su puerta. Volvió a dirigirse al público. Todo lo que hemos construido aquí nació de ese momento. Y si esta empresa ha hecho algo bueno, es por el corazón de ella. El silencio llenó la sala, seguido de aplausos. Laia miró sus manos entrelazadas, aún cálidas y firmes. No sabía cuándo había tomado su mano ni por qué su pecho latía como si fuera a romperse por algo demasiado grande para contener. Más tarde, cuando las luces se apagaron y los invitados se fueron, quedaron solos en el centro de la sala. No tenías que decir todo eso, susurró ella. David la miró con ojos suaves. Sí, lo tenía que hacer. Y por primera vez, no la soltó. El invierno volvió con calma. La nieve caía como seda, cubriendo los abetos y los caminos serpenteantes con gracia silenciosa. Al final de uno de esos caminos estaba la vieja cabaña, ya no olvidada, ahora restaurada con amor. Sus huesos eran los mismos, su espíritu intacto, cálido, humilde, esperando. David había invitado a Laia y a Eli para pasar el fin de semana. Después de un año trabajando juntos, construyendo refugios, lanzando programas y aprendiendo sus ritmos, todo se sentía correcto. Aún así, Laia no supo hacia dónde iban hasta la última curva. Se quedó sin aliento cuando la vio. La cabaña estaba allí, como un recuerdo hecho realidad. Sus botas crujieron en los escalones recién lijados. La puerta chirrió igual que antes. En el aire flotaban el aroma a pino y canela, justo como ella recordaba. Y sobre la repisa, cuidadosamente enmarcado bajo vidrio, colgaba el dibujo de Eli, una mujer de cabello dorado abriendo la puerta a un hombre y su hijo en la nieve. «¿Lo guardaste?», susurró. David sonrió con ternura. Fue el primer lugar que Eli volvió a llamar hogar. El fin de semana se desarrolló con suavidad. Cocinaron juntos en la pequeña cocina, ahora llena de risas. Música sonaba bajo, desde unos altavoces que David había instalado. Eli corría de un cuarto a otro como si siempre hubiera pertenecido allí, preguntando si podrían quedarse para siempre. Aquella noche, después de la cena, Eli se quedó dormido en el sofá bajo la misma colcha con la que ella lo había arropado una vez. Laia salió al porche, con los brazos cruzados para protegerse del frío, mirando caer la nieve. David la alcanzó en silencio.
Tras una larga pausa, se volvió hacia ella. ¿Quieres venir conmigo un momento? Lo siguió hasta los escalones, donde la cálida luz de la cabaña se derramaba detrás de ellos. Él metió la mano en el bolsillo del abrigo y se arrodilló, no en un gran salón, sino en el mismo lugar donde ella había abierto su puerta aquella noche. Sostuvo un anillo sencillo de plata. Dentro de la argolla, 6 palabras pequeñas. Gracias por abrir la puerta. Sus ojos se encontraron. Solía creer que no merecía una familia, dijo en voz baja. Que lo que había perdido no podría encontrarse jamás. Pero tú lo cambiaste con tus manos, con tu corazón. Hiciste espacio para nosotros cuando nadie más quiso. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No prometo perfección, continuó. Pero prometo mantener siempre la puerta abierta para ti, para Ellie, para lo que construyamos juntos. Extendió el anillo, su mano temblando apenas. ¿Lo abrirás una vez más? Esta vez, para toda la vida. Laia no respondió con palabras. Se arrodilló junto a él, envolviéndolo con sus brazos, aferrándose como alguna vez lo había hecho con su hijo. No por miedo, sino con amor. Un pequeño sonido rompió el momento. Ellie apareció en el umbral, frotándose los ojos somnolientos. Señorita Laia, mamá, dijo con voz entrecortada, hiciste que papá sonriera como aquella primera noche. David rió, apretándola con más fuerza. Ella se secó las lágrimas y miró al niño que, sin saberlo, había entrelazado sus vidas, luego al hombre que finalmente había encontrado su hogar. La nieve seguía cayendo a su alrededor, suave y silenciosa, sin multitudes, sin destellos de diamantes, solo una puerta abierta una noche de tormenta y que nunca volvió a cerrarse. A veces, los comienzos más hermosos nacen del simple acto de abrir una puerta. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que la bondad importa, que el amor puede llegar en silencio y que las segundas oportunidades muchas veces vienen envueltas en nieve y quietud, te invitamos a ser parte de más momentos como este. Suscríbete a Relatos Increíbles para más relatos de esperanza, amor, resiliencia y esas pequeñas decisiones que cambian vidas para siempre. Deja que tu corazón se despierte, una historia a la vez.